¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709300 y también tengo la licencia para poder representarte ante los tribunales migratorios. Y bueno, quiero empezar con comentar el artículo publicado, el artículo que publiqué en mis redes hoy por la mañana y que tiene que ver con qué sucede cuando logras tu residencia permanente, es decir, algunas consideraciones que tomar en cuenta para la residencia permanente y la ciudadanía, ¿no? Ustedes saben que es un proceso por medio del cual uno, primero, típicamente eres residente temporal en un inicio, cuando vienes como estudiante o como trabajador, tu estatus es de residente temporal y eventualmente transitas hacia la residencia permanente por medio de Express Entry o por medio de cualquier otro programa directamente pidiendo el estatus a la federación. Y por último, entonces, una vez siendo residente permanente y después de cierto tiempo, te conviertes, si aplicas para ello, en ciudadano. Es un ciudadano por naturalización o tienes un certificado de ciudadanía. Entonces, precisamente el artículo se titula Ya lograste tu residencia permanente y ahora qué sigue. Algunas consideraciones que quiero comentar. Si tú te puedes quedar como residente permanente una vez que obtienes el estatus, no hay ningún problema. Algunas personas lo hacen y por distintas razones, ¿no? Si tú te quedas como residente permanente, tienes que saber que no puedes ni votar ni ser votado tampoco. O sea, no puedes elegir a los cargos públicos, ni tampoco ser elegido para cargos públicos. Si tú tienes esa vena política y quieres incursionar, ya sea con los em, conservadores, con el Partido Conservador o con el Partido Liberal, como tú quieras, de acuerdo a cómo sean tus principios, tendrías que transitar primero a ser ciudadano para entonces luego involucrarte en la política, porque como residente permanente no lo puedes hacer. Eh, si cometes una falta grave, si cometes un crimen lo suficientemente grave, puedes ser deportado. El hecho de ser residente permanente no te limita, no te excluye de el hecho de ser deportado y ser regresado a tu país de origen. No puedes tener un pasaporte canadiense tampoco. Tienes una PR card, ¿no? Una tarjeta de residente permanente como esta, ¿no? Vamos a ver, como esta, que es mi PR card, pero no puedes tener un pasaporte. Y para no perder tu estatus, debes de permanecer dentro de Canadá por lo menos 730 días en una ventana de 5 años. Es un cálculo que tú puedes hacer, por supuesto, pero el oficial migratorio eventualmente, si se da el caso de que de repente tú estás regresando a Canadá y el oficial tiene sospechas de que perdiste tu calidad, tu estatus de residente permanente por no conservar se llaman residency obligations, tus obligaciones de residencia. Pero fíjense que a mí esto me llama muchísimo la atención porque al principio los papeles, digamos que aquí está Canadá y aquí estás tú tienes que demostrar y pedir entrar a Canadá y pedir permiso para quedarte, etcétera, etcétera. Una vez que te haces residente permanente, entonces es al revés. No te puedes ir demasiado tiempo, es decir, el gobierno te dice, no, ya eres residente permanente, tienes que vivir aquí, quiero que te quedes. Entonces, si no te quedas, si no permaneces dentro del territorio 730 días en una ventana de 5 años, entonces pierdes tu estatus como tu calidad de residente permanente. Si yo hiciera eso, es decir, si yo me ausentara de Canadá y no pudiera comprobar haber estado físicamente dentro de Canadá por lo menos 730 días en un periodo de 5 años, adiós todo, se va a la residencia. No puedes hay algunas circunstancias en las que tú puedes estar fuera del país sin que te descuenten esos días, pero son cuestiones diplomáticas y otro tipo
de consideraciones. Ok, ahora, cuando eres ciudadano, por supuesto que puedes votar y puedes ser votado. Me ima Diría yo que para la mayoría de los cargos públicos. No estoy seguro, pero debe haber algunos cargos públicos que por su importancia, debas haber nacido en Canadá, pero, o sea, que seas canadiense por nacimiento y no por naturalización. El caso de México, es así, ¿no? Es decir, por ejemplo, para ser presidente de la república, tienes que ser, si no me equivoco, a ver, los mexicanos, si me pueden corregir, tienes que ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento, si mal no recuerdo. Es decir, no solamente tú tienes que tú tuviste que haber nacido en México, sino tus padres, además de ser mexicanos, tuvieron que haber nacido en México y no haberse naturalizado mexicanos. Entonces, yo me imagino que en Canadá debe ser algo similar. No sé si, por ejemplo, un primer ministro pueda llegar a ese cargo habiéndose naturalizado en vez de haber nacido en Canadá, lo dudo muchísimo, pero desconozco esa parte de la ley, probablemente ustedes sí la conocen y sería muy bueno que me retroalimentaran en ese sentido. Pero bueno, el chiste es que como ciudadano puedes votar y puedes ser votado. Ahora, para aplicar a la ciudadanía, o sea, para ser ciudadano tienes que aplicar a la misma. Eh, Uno de los requisitos para poder aplicar y que se te sea concedido el certificado de ciudadanía es haber sido residente permanente por lo menos 3 años en los últimos 5. 3 años en los últimos 5. Eh, como ciudadano no puedes ser deportado. Si cometes un crimen, puedes ser encarcelado, ¿no? O si hay algún otro país que te busca por un crimen que cometiste en ese otro país, puedes ser extraditado, pero no es de que te puedan correr ya una vez que te haces ciudadano. Canadá es tu país y te van te vas a regir con las leyes del país, pero ya no eres un invitado, ¿me explico? Ya no, ahorita yo todavía soy medio invitado, soy residente permanente, pero si hiciera algo grave, para afuera, ¿no? Es decir, no la piensan un segundo, ¿no? Entonces, como ciudadano, por supuesto que vas a recibir un castigo, no eres impune, pero no te pueden ya y tampoco te pueden negar la entrada. Como residente permanente, podrían en determinado momento, si el oficial tuviera bases muy sólidas para poder hacerlo, negarte la entrada al país. Como ciudadano, no te pueden negar la entrada. Em otro de los requisitos es, haber, haber pagado tus impuestos, por lo menos durante 3 años en los últimos 5, haber, declarado tus impuestos anuales. También debes de acreditar que tienes cierto nivel de inglés o francés. Tienes que aprobar un examen de conocimientos generales que, a menos de que tengas 54 años o más, de hecho, a mí se me fue, yo tenía muchas ganas de hacer ese examen porque es un examen donde tienes que estudiar historia, geografía, política, todas las grandes cosas de Canadá, lo que el gobierno considera que debe saber un ciudadano, lo menos que debe saber un ciudadano para que puedas orgullosamente representar al país. Pero cuando tienes 54 años o más, ni te piden el examen de inglés, ni te piden el examen de conocimientos generales. Está medio discriminatorio eso, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿qué tiene que ver que tengas 54 años para que no tengas que saber hablar inglés o demostrar pues, que sabes, ¿no? Que no eres ignorante en este país? Entonces, pero ahí, aunque yo quisiera hacerlo, no me lo no me dejan. Exentaron, porque yo ya apliqué para mi ciudadanía. Todavía no la tengo, pero ya apliqué para ella. Y no tuve que nada, ¿no? Nada más demostrar o sea, que he cumplido mis, residency obligations y nada más. Y en algunas ocasiones, cuando, por ejemplo, aquellos que fueron residentes temporales por lo menos 2 años antes de ser residentes permanentes, entonces te acreditan 1 año, o sea, te acreditan cada día a la mitad
hasta un año, y entonces esa cuenta de tener que haber sido 3 años residente permanente te baja a 2 años, que es mi caso. Entonces, yo simplemente a los 2 años de haber, cuando yo cumplí 2 años como residente permanente, como no salí de Canadá, entonces no tuve que hacer ningún conteo, simplemente desde el día que me hice residente permanente hasta el día que pedí la ciudadanía, eran 730 y más, ¿no? No sé, 20 o 30 días más. Y, y entonces no tuve que esperar 3 años, ¿no? Em, una vez con tu certificado de ciudadanía, puedes solicitar el pasaporte. Entonces tienes derecho a un pasaporte y entonces ya puedes viajar con la nacionalidad que tú quieras, porque obviamente vas a tener un pasaporte de tu país de origen, de algún otro, de Canadá, los que tengas, ¿no? De donde eras, de donde, de acuerdo al número de países de los que seas ciudadano. Algunas personas se quedan como residentes permanentes por siempre porque su país no les permite tener doble nacionalidad. Entonces, si se hacen ciudadanos de Canadá, podrían perder la ciudadanía de su país de origen y es algo que no están dispuestos a hacer. Entonces, mucha gente, es importante la cantidad de gente que se queda como residente permanente. Yo no lo voy a hacer. Yo definitivamente, yo ya apliqué para la ciudadanía. Mi familia está en proceso de aplicar también. De hecho, mi hijo ya aplicó. Y para mí es simplemente lo que concluye el proyecto migratorio, ¿no? Y también les voy a poner unos enlaces, lo puse en mi artículo, pero lo voy a incluir en ese momento en la cajita de chat, para que tú puedas, si quieres saber más de la residencia permanente, y te voy a poner un enlace también por si quieres saber más de la ciudadanía. Entonces, son obviamente, ya sabes que todos los enlaces que manejo son siempre oficiales o confiables por lo menos, ¿no? Ok, muchísimas gracias a todos, muy amables. Nos vemos mañana a la misma hora, 4 de la tarde, tiempo del este. Y yo me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.